la primera formación en electrónica a nivel universitario se impartió en la Universidad de Valencia. Señor, necesitamos este documental, lo necesitamos. La gente debe saberlo, la gente debe saber cómo vive el industrial. Lo necesita. Podemos hacerlo, podemos hacer el documental y lo sabe. Con el proyecto aprobado, decidimos ponernos en camino hacia la ETSE, donde nos esperaban los estudiantes de Ingeniería Industrial. Y al fin llegamos. El objetivo estaba claro: descubrir la vida de los estudiantes de Ingeniería Electrónica Industrial en la ETSE. La pregunta era: ¿cómo lo lograríamos? Decidimos llevar a cabo una misión arriesgada, infiltrarnos en su hábitat natural sin ser vistos, pero al mismo tiempo vigilándolos de cerca. Cada miembro del equipo dará el 100% de sí mismo. Los ingenieros industriales salen a su descanso después de su ajetreada tarea y los cerebros están totalmente destrozados. Tras estudiarlos de cerca en su zona de descanso, decidimos dar un paso más allá y entrar en contacto directo con ellos. ¿Qué et pareix la ETSE? Ah, fenomenal. El bloc aquest és el rosa, és el millor, el d'electrònica. Vale, ¿y qué vos pareix la carrera, la de electrónica industrial? La que tem el futur. L'electrònica és el futur. El siguiente paso fue introducirnos en su lugar de trabajo y observar cómo se realizaba su formación. Y, finalmente, decidimos contactar con uno de los responsables del grado. Estos alumnos, ¿qué salida profesional y qué perfil tienen en el mundo laboral? A ver, el perfil del ingeniero electrónica industrial es un compendio, una mezcla entre el perfil tradicional del ingeniero industrial y el específico electrónico, y está destinado a la inserción laboral en el entorno de producción, en el entorno productivo industrial, sobre todo en entornos automatizados o al menos semiautomatizados. Bueno, y para finalizar, nos gustaría saber a los televidentes y a mí cuál es la salida, si es buena, si es de calidad en esta carrera. La verdad es que la salida es tan buena y rápida que fíjate, ya están contratando a otro.